Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedes escucharme fuerte y claro? Sí, teacher, doctor. Ya. Ahora sí, daremos inicio. Ok, doctor. Ya. En esta parte siempre vamos a llegar a verificar, ¿no? Algunas determinadas instancias también que llegamos a tener de nuestro medio. En esta oportunidad vamos a llegar a verificar la unidad número 3 bajo el rótulo que llegamos a tener en estas instancias de herramientas digitales en el proceso educativo. En este entendido, entonces vamos a llegar a proceder con el respectivo desarrollo también de lo que estamos llegando a efectuar. Bueno, en estas situaciones siempre nos van a llegar a mencionar. Elizabeth, ¿me escuchas? Sí, doctor. Ya, excelente. Entonces vamos a proceder. Elizabeth, tú eres maestra de matemáticas. Excelente. Vamos a proceder en esta situación y consultarte, ¿no? Con tu participación también para iniciar acá. ¿Qué vamos a llegar a mencionar? Las herramientas digitales en tiempos de, vamos a decir, de virtualidad que hemos trabajado, hemos llegado a utilizar una variedad de herramientas y aquí lo podemos llegar a apreciar. Veamos, decimos, el trabajo en el área de educación. Hablamos de herramientas digitales, obviamente tiene que estar interconectado en lo que es en el Internet. Por tanto, decimos las herramientas digitales son un conjunto más que todo de programas informáticos que se encuentran más que todos en el computador. Hablamos de un celular, una tablet, una laptop, una PC y entre otros también. Tiene algunos beneficios, ¿no? Dentro de estos vamos a llegar a mencionar. Beneficios que generalmente podemos llegar a tomar en cuenta también. ¿Como cuáles? Nos indica, ayuda a optimizar el tiempo de trabajo, ya sea de manera individual. Doctor, perdón que le corte. No se ve la pantalla. No Ay, se ve excelente. contenido. Gracias por avisarme más bien esta parte. Ahora sí podemos verlo. Yes, sí, doctor. Ya, excelente. En esta parte hemos llegado a mencionar, cuando hablamos más que todo de herramientas digitales, un conjunto de programas informáticos que generalmente nos ayudan a realizar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que utilizamos entonces lo que es el Internet. ¿Tiene algunos beneficios? Claro que sí. Se puede trabajar en tiempo real con un solo estudiante o con un grupo de estudiantes en acá. También nos indica que nos proporciona la posibilidad de brindarles la información en tiempo real. En estos casos, justamente hemos llegado a verificar o hemos utilizado en su momento y todavía seguimos utilizando también. ¿Qué cosas? Otro tipo de herramientas en acá. Vamos a llegar a mencionar. Pese que estamos, la educación regular ya es de manera presencial, pero sí seguimos utilizando, vamos a decir, parte de las herramientas digitales también. Ahora decimos la interrelación de una comunicación que dábamos con los estudiantes. Actualmente entonces utilizamos parte de las redes sociales. Llegamos a mencionar en estas situaciones como cuáles. Especificamos directamente en estas situaciones cuando decimos podemos comunicarnos con el WhatsApp, podemos llegar a utilizar otro tipo de redes sociales para comunicarnos. De apoyo tenemos también las herramientas de videoconferencia, las plataformas y entre tantos. También podemos decir que las herramientas digitales nos brindan información, que generalmente. A ver, Elizabeth, ¿de qué manera te ha llegado a ayudar? Vamos a llegar a mencionar las herramientas digitales en tiempos de virtualidad, la educación en Bolivia. Bien, doctor. Eh, bueno, en ese entonces yo estaba con otra función, no estaba asumiendo el cargo de dirección, pero sin embargo, como estábamos en contexto de pandemia, eh, los maestros estaban, eh, ¿cómo le puedo decir? Estaban,
no había, no sabría, en la gestión 20, ya a partir del mes de marzo ya, pero ya se dio esto, ¿no? De la suspensión de las clases. Y de ahí ya se fue arrastrando hasta el mes de junio. Entonces, con los únicos que tuve contacto fue con los maestros, con quienes en algunas ocasiones nos veíamos físicamente para ver qué acciones íbamos a asumir frente a ese contexto y con relación al desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en otras ocasiones teníamos que hacerlo vía virtual porque estaba, a medida que pasaba el tiempo estaba empeorando esto de la presencia COVID, la afeccionó a la colectividad boliviana. Entonces, en esos momentos donde teníamos que reunirnos sí o sí, pero a distancia me ha servido bastante porque he podido coordinar, ¿no? Con mis colegas maestros sobre cómo ellos iban a desarrollar sus clases o cómo iban a generar, ¿no? Sus espacios educativos, pero alternando, porque en el contexto en el que estaba trabajando no había brechas, no había buena conexión a internet. Entonces, nos ha servido bastante la plataforma Zoom, el Classroom, y en ese entonces también estaba el Meet, y bueno, han sido las herramientas que más hemos utilizado para poder reunirnos nosotros y también para poder aplicar, para que ellos lo puedan aplicar con los estudiantes. Y eso yo le puedo corroborar porque he ingresado a algunas de sus clases, pero como le decía, teníamos ese problema de conectividad a internet. Ah, aparte, que también no todos los estudiantes tenían los dispositivos, sean celulares o tablets o computadoras, con la capacidad de conectarse a Internet. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es recurrir más al WhatsApp en muchos casos para poder distribuir, ¿no? Los contenidos curriculares o el texto de aprendizaje que en ese momento habíamos generado como distrito educativo, eh, para que lo estén teniendo en forma digital y luego, posterior a ello, hemos hecho, con el apoyo de la alcaldía, hemos hecho la impresión de esos textos que habíamos generado en el distrito y aprovechando el WhatsApp y algunos momentos en los que había con buena conexión, en este caso en las mañanas, se desarrollaban las clases vía Zoom, a los cuales yo también he tenido que hacer seguimiento para constatar, ¿no? De que se estaba desarrollando las clases vía virtual. Entonces, sí nos ha servido bastante, ¿no? A los maestros y también a las direcciones para poder desarrollar nuestras funciones administrativas y también pedagógicas. Ya, Incluso ya, hemos podido, bueno, ahí también, como no estábamos muy preparados los maestros, tenía colegas que tenían problemas en el uso de dispositivos, sobre todo las computadoras y también de las plataformas educativas. Entonces, ahí hemos tenido algo de dificultad, ¿no? Y hemos tenido que alternar con los textos, el WhatsApp, y también ahí han ido apoyando los maestros que ya tenían conocimiento y dominio de esto de herramientas digitales, porque antes de la gestión 2019, desde la 15 ya tengo conocimiento de que el Ministerio de Educación siempre ha estado lanzando cursos de actualización, capacitación docente con relación a uso de cursos digitales. Entonces, muchos hemos aprovechado y, bueno, ya hemos tenido base, ¿no? Pero, sin embargo, habían otros que no han podido aprovechar esas ofertas que lanzaba el Ministerio de Educación.
Ya está bien, ¿no? Con estas situaciones podemos decir, Elizabeth, evidentemente, ¿no? Las autoridades correspondientes van apoyando, pero para esto se necesita pues, un incentivo también. Nadie esperaba esta situación, ¿no? Del 2020. A partir de ahí recién no tenía la necesidad de poder llegar a aprender a utilizar en los seminarios o talleres, también podemos llegar a mencionar. Dentro de esto tenemos los respectivos beneficios justamente que nos están llegando a mostrar. Por otras situaciones también llegamos a mencionar las TICs en el proceso educativo, cómo encaramos, cómo se puede llegar a dar todas estas respectivas alternativas también de alguna determinada manera. Decimos, las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos llegar a mencionar. Actualmente la comunicación. Ayudan actualmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje aplicando de manera pertinente todos los respectivos recursos digitales. Pese a esto, más que todo, llegamos a tener actualmente en las diferentes aulas del sistema regular, educación superior, todas estas situaciones, algunos equipos. En las aulas ya tenemos lo que es data show, hay pizarrones electrónicos que podemos llegar a mencionar también acá. Y podemos especificar en estas situaciones cómo algunas instituciones ya tienen sus respectivos equipos, entonces los cuales van avanzando, vamos a decir, estadísticas, algunas materias, algunos simulacros, justamente en los equipos, vamos a decir, electrónicos en estas situaciones. Las TICs en la actualidad, ¿cómo lo llegamos a tener? Vean, han mejorado en el bienestar social y la calidad, vamos a decir la vida más que todo en el nivel educativo. En estas situaciones, ¿qué es lo que llegaba a suceder anteriormente? Estábamos con las aulas, vamos a llegar a mencionar, justamente si había un computador solamente de manera personal se llegaba a trabajar, como ese computador personal más que todo. Y a veces no se le daba un determinado buen uso. Por eso decimos, el uso de la tecnología ha generado necesidades del sistema educativo dinámicos de autoaprendizaje. En estas situaciones ya llegamos a mencionar justamente qué cositas están llegando a dar. Podemos llegar a mencionar en acá, podemos especificar en la educación superior. Ya le dan el uso, ¿no? Con estas situaciones podemos llegar a mencionar, cuando digo superior, me refiero a pregrado y posgrado, como actualmente estamos llegando a pasar las respectivas clases. En estas situaciones podemos llegar a mencionar de manera virtual, de manera semipresencial o de manera presencial. Aquí se encuentra también Alfredo Mamani, su punto de vista quisiéramos escuchar también de él. ¿Cuál es la educación que más a usted le favorece? ¿Cuál cree que es la más óptima? ¿De manera presencial? ¿Vamos a decir semipresencial o una virtualidad completa? Cuando hablamos en educación superior. Ya si se encuentra Alfredo, Néstor, Efraín, pueden llegar a dar su punto de vista también. Buenas noches, doctor. Ya, excelente, te escuchamos. Efraín, ahora sí. Sí, Bache Efraín. Muy buenas noches, doctor. Y también los que están presentes, muy buenas noches a todos. Muy interesante la pregunta, ¿no? ¿Cuál de los tres es muy fundamental? Lo que es la presencial o semipresencial o virtual. En sí yo combinaría lo que es porque la presencial es muy fundamental, ¿no? Lo que es la enseñanza cara a cara. Y combinaría con lo que es virtual, porque no olvidemos con la llegada de lo que es pandemia, como adelantaba el colega, pues ha hecho una radiografía, yo diría, ¿no? Cómo estamos, más que todo en la Ciudad del Alto, o cómo estamos en Bolivia en cuestiones de tecnología, cómo está en cuestiones de telecomunicación, mejor dicho, en Internet, la cuestión económica. Creo que ha servido lo que es la pandemia, ¿no? A cada uno de nosotros, porque algunos nos ha fortalecido, hemos evidenciado a través con nuestros estudiantes qué necesidades tenían cuando compartíamos, como decía el colega, ¿no? Como cuando compartíamos con los estudiantes. Había estudiantes que no tenían nada de celular, ni computadora, cuando compartíamos en educación regular. Era pues una situación triste encontrarse, ¿no? Y en la actualidad, yo pienso que en la educación superior
sí o sí tiene que ser, ¿no? Presencial, porque ahí se da pues lo que es la praxis, la teorización y la producción, todo lo que se requiere como docente que queremos encontrar. En ese sentido estaría participando, estimado doctor, pienso que también algunos colegas van a ir ahondando sobre el contenido que estamos desarrollando. Es muy fundamental lo que es el TIC que estamos abordando. Gracias, doctor. Excelente, Efraín. Ya, ahora sí, Elizabeth, te escuchamos. Sí, doctor. Como ya antecedido el compañero, en educación superior sería, bueno, es necesario, ¿no? De que las clases se desarrollen ¿cómo es? En la modalidad presencial, porque yo en ese lapso que ha durado el contexto COVID, sobre todo en la restricción, donde teníamos que mantener distancia, también fui estudiante de la universidad, de, de una carrera que y bueno, por experiencia, ¿no? He podido apreciar de que es importante de que los docentes de las carreras numerales, las científicas, sí, bueno, sí o sí requieren, ¿no? De una explicación presencial, porque en el caso mío, como llevábamos laboratorios de física, química, llevábamos las áreas de incluso química, física al margen de los laboratorios, era complicado comprender al docente porque teníamos consultas que a veces por el tiempo en que duraban las clases de eso no podíamos hacerlas. Y las clases generalmente no las realizaban no sé qué limitancia tenían en la universidad, que solamente nos habilitaban la plataforma Zoom y era complicado hacer consultas al docente. Entonces, considero de que en educación superior es no más necesario, sobre todo en las carreras científicas, el de realizar, ¿no? Las clases en la modalidad presencial. En educación regular también, con todo lo que ha pasado, se aprecia, ¿no? La labor del maestro porque no hay quien lo reemplace, no hay quien sustituya a un maestro. Si bien las TIC, las TAC nos hacen bien, ¿no? Son herramientas que son de apoyo para la educación, sea regular o superior, ya. Eh, Se requiere la orientación del maestro o el docente. Ya, está bien entonces. Hasta ahí, entonces vamos a darle la palabra a Abigail también. Ya, enseguida, por favor. De esta manera, entonces, estamos llegando a especificar tanto la presencialidad de manera virtual. En estas situaciones podemos decir cómo el docente, de manera virtual, está en estrecha relación en las clases virtuales. Vean, puede atender a uno, en algunas situaciones a varios también. Recordemos que la información ya es digital. Pese que estamos en épocas de presencialidad, ahora ya no quieren para hacer un trabajo de investigación, incluso en el caso de ustedes para las tesis, ya no, en algunas situaciones no pueden encontrar material tangible, libros estamos indicando. ¿Qué hacen? Recurren a una información digital. Estas situaciones lo llegamos a mencionar. Enseguida le voy a ceder la palabra a Abigail y a Néstor, por favor. Ahora sí, procedemos en estas situaciones. Dice, acerca de la comunicación digital para la docencia. Y tenemos que estar preparados. Cualquier cosa te en paz. En algunas situaciones entra una época, vamos a llegar a mencionar, de bloqueos, de situaciones. ¿Cómo recurrimos? Ya, clases virtuales. Entonces, obviamente que el docente tiene que estar capacitado para encarar esta situación. Por eso nos menciona las TICs en la educación. Están estrechamente relacionados con los sistemas de educación virtual. Educación regular, decimos, ¿no ven? En estas situaciones. Podemos especificar en acá, básica. La educación media también. Tenemos una educación superior, institutos superiores. Educación superior, pero en las universidades pregrado, posgrado, todas las respectivas situaciones en acá. Ahora sí, le voy a pedir a Abigail, le voy a ceder más que todo este instante también. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches a usted, a todos los compañeros.
Creo que sí, mire, muchísimo antes de que se dé el tema de la pandemia, la Fundación para el Periodismo lanzaba posgrados y recuerdo que utilizábamos algunas herramientas en las que se compartían videos muy interesantes. Por ejemplo, Lynn Walker, que es una nominada a Pulitzer. El Pulitzer es para los periodistas lo que el Oscar para los actores, el premio Oscar, ¿no? Entonces, esta nominada a periodismo compartió con nosotros muchas de sus vivencias y algunos de sus textos, porque dominaba perfectamente el español. Ella hizo investigación en México sobre el tema de el narcotráfico. O sea, realmente ha sido un trabajo extraordinario el que ha realizado, y leer su material ha sido pues mucho más fascinante. Es decir, que el tema de las TICs aplicado en el tema de la educación ha sido para ese entonces novedoso, sí, pero exquisito, porque si bien teníamos, por ejemplo, una semana para nosotros ir leyendo, revisar el material, etcétera, ya cuando venía Lynn Walker de manera presencial, entonces reforzaba todo lo que nosotros habíamos leído, pero cautivaba aún más porque ya la teníamos de frente. Una cosa era imaginarla a Lynn y otra cosa era escuchar, ¿no? El acento, todo, porque era una rubia extraordinaria, pero con un manejo del lenguaje muy al estilo mexicano, digamos, ¿no? Entonces, esa amalgama era muy buena. Es decir, si nosotros queremos aplicar cualquiera de las formas de educación, ya sea presencial, semipresencial o virtual, mucho depende del docente. Creo que en algún momento también hablaba sobre la experiencia que tuve en Atenea, y para mí las clases virtuales han sido de lo mejor, porque además de que nos daban las clases grabadas, como ahora, por ejemplo, sucede con nosotros en la UPEA, tenía la posibilidad de revisar en los momentos que yo quiera el paso a paso, por ejemplo, de una edición de video en After Effects, supongamos. No se me había perdido ningún detalle porque podía revisarlos. Ya cuando la clase era semipresencial, estaba prohibido que nos emitan las grabaciones por la plataforma, porque teníamos que asistir a la clase. Entonces, si uno se perdía algún detalle, pues pena por el estudiante, tenía que tomar los apuntes, o en mi caso yo grababa los videos nuevamente con el celular. Pero depende mucho del docente. He tenido docentes extraordinarios en las clases virtuales que han explicado muy bien cada uno de los procedimientos, por ejemplo, para el tema de edición, semipresencial en la Fundación para el Periodismo, y presencial, por supuesto. Mire, yo he tenido también docentes en el área presencial, en materias prácticas, donde era realmente una pachotada porque no teníamos los equipos, los docentes no eran muy bien preparados. Bueno, para ese entonces también era complicado exigir mucho, pero yo aprendía más en el trabajo, digamos, que en las clases. Es decir, nada garantiza que la presencialidad sea algo efectivo en cuanto a la transmisión de conocimientos, sino que el docente esté preparado y que la universidad, porque si estamos hablando de educación superior, garantice los recursos necesarios para que pueda el docente pues transmitir, ¿no?, estos conocimientos en base a las nuevas tecnologías. Hablamos de pizarras, por ejemplo, como en la carrera de comunicación social en la UPEA se tenían esas pizarras modernas, ¿no? Los equipos realmente interesantes que facilitaba el poder trabajar con los estudiantes en materia de televisión, diseño de grabación, etcétera. Entonces, mucho depende de los recursos que se tengan y del docente. Así es, todas situaciones. Vamos a ver en el área de comunicación, vamos a llegar a mencionar. A veces la institución no tiene los equipos de última tecnología, pero cuando uno va a la cancha ya es diferente, se van aplicando esas situaciones. ¿Qué es en algunas instancias? Cuando hablamos en educación superior, aquí utilizan algunos determinados simuladores también, vamos a llegar a mencionar. En estas situaciones podemos llegar a especificar. A ver, Néstor también. Le vamos a ceder la palabra. Sí, doctor, buenas noches y buenas noches a los compañeros. ¿Se me escucha claramente, doctor? Por favor. Fuerte y claro, se te escucha. Gracias, doctor. Sí, básicamente la compañera que me antecedió tiene toda la razón en cuanto a que la calidad educativa no la determina un factor. En todo caso, tendrían que estar involucrados todos, ¿no? En este caso estamos hablando de docente,
en la universidad, la modalidad, ¿no? También, y sobre todo también el estudiante. Imagínense un estudiante desmotivado, no, pues ni el mejor docente le va a poder transmitir o poder desarrollar las capacidades o las competencias que tiene que desarrollar, ¿verdad? Entonces, hay momentos en los que sí o sí necesitamos de la presencialidad y hay algunos momentos que también puedo decir sí o sí necesitamos de la virtualidad, ¿no? Entonces, doy los ejemplos claros. En cuanto a la presencialidad, imagínense hacer yo, bueno, tengo la carrera de ingeniería industrial, entonces, mire, imagínense hacer un laboratorio de física o de química virtualmente. Usted no va a poder manipular los objetos, en este caso los instrumentos, ¿no? En cuanto a química, tal vez, las probetas y demás, ¿no? Tubos de ensayo. No va a poder manipular las sustancias químicas, ¿no? Las combinaciones. Y bueno, muchos instrumentos que se manejan, ¿no? En física igual, ¿no? Manipular algunos instrumentos de medición. Entonces, sí o sí necesita presencialidad, porque virtualmente obviamente va a ver, pero no va a poner en la praxis, ¿verdad? ¿En qué momentos tal vez se necesita la virtualidad? Imagínense en un bloqueo. Yo recuerdo, ¿no? Algunas clases que tenía y justo había bloqueo, tenía que pasar caminando y muchas veces no llegábamos ni a la clase. Entonces ahí sí es necesario, ¿no? La virtualidad para poder no perjudicarse y seguir al corriente, ¿no? Con los contenidos planificados. Entonces, a manera de síntesis, yo veo que son importantes los factores, el docente bien preparado, que la institución brinde los materiales adecuados, tal vez si se puede decir una tecnología adecuada, de punta, sería lo más recomendable, ¿no? Y también ahí los estudiantes, ¿no? Que tengan esas ganas, que vayan motivados a las clases, ¿no? Entonces, en todo eso, ¿no? Yo veo que todos somos actores fundamentales, ¿no? Para que este proceso pedagógico tenga éxito. Eso más que todo, doctor, mi intervención. Gracias. Está bien, Néstor. Sí es evidente, ¿no? Tú has visto como tú eres docente también y la parte académica también lo llegas a tener. Es un hecho, ¿no? Hay para algunas asignaturas, podemos llegar a mencionar, o carreras que sí se puede implementar, para otras no. Pero había un tiempo, 2020 hasta el 20, parte del 22, podemos llegar a mencionar, sí o sí tenemos que hacerlo de manera virtual. Y ahí es donde justamente veían los estudiantes, los docentes, si es factible o no. Uno de los grandes inconvenientes, y hasta la actualidad lo llegamos a tener, es la señal. No hay una buena señal en determinados sectores. Recordemos que hay otros que están en lugares alejados. Es más, no tienen ni recursos económicos. De que sí nos salva, claro que sí. Estamos en Bolivia, un lugar, vamos a decir, hasta que tenemos a veces algunas dificultades, a veces por los bloqueos o desastres que pueden suceder, entonces recurrimos a una parte virtual también. Cuando decimos ahora la implementación de las TICs en la educación, ahora hay cambios, ¿no? Metodológicos también. Vale decir que lo que tenemos en una enseñanza, vamos a decir, tradicional, teníamos que hacer algunos ajustes. Elizabeth, enseguida te vamos a ceder la palabra también, ¿ya? Un poquito de paciencia. En la parte metodológica, permiten recursos digitales. Ya teníamos algunos, ya tenemos armados, ¿no? Una base de datos en el computador o escritos, algunas prácticas, exámenes, y todo eso lo teníamos que llegar a digitalizar, podemos llegar a mencionar. Por eso nos dicen, permiten las aplicaciones de nuevos métodos de enseñanza, algunas estrategias, técnicas de enseñanza también para los estudiantes que tenían que llegar a utilizarse, que actualmente también lo siguen utilizando. También nos decimos mayor individualización, la enseñanza debido a la variedad de estudiantes. Hay algo que llegaba a indicar, su compañera, vamos a llegar a mencionar en acá, Abigail, evidentemente, lo ventajoso que es en las asignaturas prácticas, podemos llegar a mencionar, que teníamos la posibilidad de manera virtual de poderlo grabar o el docente mismo subía toda la clase de manera digital también. El estudiante podía revisar ese material cuantas veces sean necesarias. Pero ¿qué es el detalle? ¿No? Cuando son prácticas, hablamos de física, química, álgebra, cálculo, estadísticas y otras asignaturas más. Entonces, cuando es de manera presencial, tenemos que estar atentos.
pero recordemos que no captamos al 100%. Es una desventaja que podemos llegar a mencionar. Vamos tomando apuntes, tenemos algunas detrás dudas también. Ahora, la organización de la administración educativa va dando más autonomía a los estudiantes porque van investigando, averiguando también. Utilizamos sistemas de manera interna que tiene la institución o en algunas bases de datos. Elizabeth, ahora sí te cedemos la palabra. Sí, doctor. Eh, Se reconoce, ¿no?, que las TIC hoy en día son, son un recurso eh, que va formando parte del proceso educativo. Y es seguro, ¿no?, de que de aquí a poco tiempo ya va a ser un recurso importante, ¿no?, para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Em, Motiva, ¿no?, al estudiante a indagar más sobre los contenidos eh, que se van desarrollando, sea en las unidades educativas o en las instituciones de educación superior. Ya es necesario, ¿no?, de que todas las y los maestros docentes tengan conocimiento sobre el uso de las herramientas digitales ya en las aulas. Eh, Sin embargo, también al margen de reconocer la importancia de las TIC, de los recursos digitales para uso en los procesos pedagógicos, también se debe reconocer la importancia de la presencia del maestro, de las clases presenciales en estos contextos que más bien ya ha ido, donde ha ido calmando esto de la COVID, aunque tal vez no, de acuerdo a predicción, se puedan dar otras experiencias similares en lo posterior, pero sin embargo, a lo que yo me dirijo no es a que es en educación regular, es importante la presencialidad, donde el maestro o la maestra eh, es, es el actor, ¿no? Es uno de los actores que va generando, va desarrollando en todos los estudiantes las emociones, cosa que en la virtualidad a veces, por decir a veces, no es complicado. Hay ya las brechas digitales, ya la han descrito hace un momento. Hay factores que impiden, ¿no?, de que en una clase virtual tal vez no se puedan desarrollar como debe ser, o sea, adecuadamente la, la expresión, las emociones y demás, ¿no? Y demás formas de expresión de los pequeños, de los estudiantes hasta el nivel secundario. En educación superior no creo que ya haya problema porque ya la mayoría de los estudiantes ya están formados, ya han desarrollado sus emociones, pero en primaria, en inicial, primaria y secundaria es importante y eso generalmente se logra efectivamente, de manera efectiva en las clases presenciales. Ah, está bien, Elizabeth. En estas situaciones también podemos llegar a ver, ¿no?, cómo se están llegando a dar. Ahora, cuando decimos el docente y la tecnología, algunas funciones, ¿no?, nos dice diseñar. En estas situaciones ya se utiliza pues otro tipo de estrategias de enseñanzas. Aquí utilizan las redes sociales en algunos casos. El TikTok en el caso de idiomas, como algunos docentes justamente, en tanto en educación regular o superior, mediante algunas canciones podemos llegar a mencionar saludos, tantas otras alternativas también que se presentan. Entonces podemos llegar a verificar otro tipo de herramientas digitales también. El tiempo vuela rápido, ¿no? En esta situación están en un módulo 17 y de repente ya van a estar en un módulo número 24, 26, ya finalizando. En esta oportunidad ya no va a ser el diploma intermedio, más que todo va a llegar a ser su proyecto final del doctorado.
En estas situaciones son algunas alternativas. Vemos directamente la pandemia es donde se ha llegado a utilizar una educación virtual. En una oportunidad, les hablo del 2005, me encontraba en lo que es por los Yungas. Veía justamente una familia directamente, no los veían inscritos en alguna unidad educativa. 2005 les estoy hablando. Pero llega a fines de año y hacen fiesta. Entonces ellos justamente, ¿qué hacen? Avanzaban directamente, estaban inscritos en una unidad educativa, pero de otro país. Estamos hablando de México. Uf, y ni qué decirles de Estados Unidos u otros países industrializados. ¿Qué hacían ellos? Venían a hacer todos los documentos, a hacer legalizar en la dirección distrital, justamente. Todas situaciones. Pero actualmente vemos, ¿no? Algunas carreras, cómo están actualmente en pregrado de manera virtual. Claro está. Todas situaciones también. La creación de recursos didácticos en el proceso de enseñanza aplicando la tecnología digital. En estas situaciones, podemos ligarlo a ver, ¿no? A veces avanzamos con resúmenes. Depende del tema. A veces pedimos unos mapas mentales, mapas conceptuales, en los cuales también podemos llegar a indicarles que lo vayan desarrollando en algún determinado software. Para esto también tenemos que llegar a indicar, proporcionar información, pero la más prudente, la más pertinente. En estas situaciones, tal vez no siempre en un texto se encuentra toda la información. Podemos compartir parte de nuestra respectiva experiencia también. El asesoramiento de los medios digitales y actuales. Veamos entonces, si a alguno de ustedes les pregunto, bueno, ¿qué tal si se tiene una reunión de emergencia y están en provincia o en lugares alejados? Domingo, la mayoría quiere pasar en familia, pero si dicen la reunión se va a llegar a efectuar mediante alguna herramienta de videoconferencia, nadie va a decir nada, pero si es presencial, un poquito ya uno ya tiene planificado las respectivas actividades. Ahora decimos el asesoramiento de qué tipo de herramientas también pueden llegar a utilizar. En un caso podemos hablar para gastronomía, para el área de salud, podemos indicar para matemáticas, química, que hay juegos, tantas situaciones también. Antonio, te escuchamos, ahora sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. ¿Cómo estás, Antonio? Ahí nomás, doctor. Quería un poquito aportar, tal vez, nutrir aquí la clase, doctor. Nosotros, por ejemplo, en el área de la salud, hacemos casos clínicos, por ejemplo. Un caso clínico determinado, digamos, de un paciente, que hagan la historia clínica, los antecedentes, la enfermedad actual, cuál es su patología y cuáles son sus tratamientos y cuál es su pronóstico y cómo va a seguir el tratamiento. En esa parte nosotros hacemos hacer casos clínicos. Ahora se está implementando mucho la tecnología, entonces estamos innovando en el CAD/CAM, por ejemplo. Antes nosotros hacíamos la inspección de la cavidad oral con un espejito y con una sonda y una pinza. Ahora no, ya hacemos con un escáner, escaneamos toda la boca y ponemos a la pantalla, ya sea de computadora o un monitor, entonces ahí le enseñamos o le explicamos al paciente para que vea lo que tiene en su boca. Esa es una manera de hacer. Otra manera es de hacer con el CAD/CAM y hacemos todo, sacamos, escaneamos toda la boca, hacemos articular todo en la computadora, ya no hacemos manualmente y también mandamos a imprimir, entonces, la- la- como ser sus coronitas, ya todo, ya no interviene nada de la mano casi del técnico, sino todo es mediante computación. Ese comentario quería hacer el aporte, doctor. Está bien, Antonio, gracias por tu intervención. En el área de salud, esto es bien importante, ¿no? Actualmente ya hacen, pues, vamos a decir, utilizan impresoras en 3D. ¿Con qué finalidad? Más que todo, hacen un escaneo directamente, pues pueden imprimir el riñón, el corazón o algún diente. Y ahí mismo van detectando entonces dónde está alguna anomalía, vamos a decir, una especie de cáncer, alguna enfermedad.
Y esto es algo que llegan a utilizar, vamos a decir, en el área de salud también. Y esta parte Antonio ya lo debe tener conocimiento también, todas las situaciones. Hay equipos, ¿no?, que están llegando a utilizar, bastante modernos, pero que en nuestro país no hay. Justamente van escaneando a las personas y van detectando en ahí qué tipo de enfermedades tienen, cómo pueden llegarlos a prevenir. Y es un resultado que nos dan, pero esos equipos son sumamente, bastante, vamos a decir, carísimos. Ahora nos dice también en acá, continuar con su respectiva formación. En estas situaciones ustedes están de una manera, vamos a decir, de manera virtual. Bueno, lo bueno, ¿qué es lo ventajoso? En algunas situaciones van a haber en algunas situaciones no van a tener más que todo buena señal o están en alguna otra actividad, pero tienen la posibilidad de verificar los videos de las clases que bueno, no han podido pasar. Las actividades también que tienen que llegar a realizar. Pueden revisar todo el material de manera digital. Ahora, ¿cómo hacer? Las funciones educativas nos indica. Medios de expresión y la creación para escribir, dibujar. En aquí mismo ya podemos llegar a mencionar. Desde que son pequeños, 4 años, 5 años, ya van dibujando, pero ni siquiera ya están dibujando en papel. Obviamente están en una determinada tablet. En aquí, y aquí podemos ver toda su creatividad y destreza que cada uno de ellos tienen también. Ahora, por otra instancia, especificamos qué cositas. Canal de comunicación, el intercambio más que todo de ideas. De manera individual, también puede ser grupal, con alguna determinada actividad. Algún tema, bueno, pues se le puede llegar a dar en función a la asignatura o carrera que está llegando a realizar. Se han dado, ¿no?, los exámenes, podemos decir, de manera virtual. Actualmente, pese que, bueno, algunas instituciones, el 11 de noviembre, si no me equivoco, algunos van a llegar a dar algún examen directamente, pero con su computador en algunas situaciones. Son 100 preguntas, van a enviar y ahí van a saber su nota más que todo, de la parte académica. Instrumento de productividad para el proceso de formación, creación de base de datos, preparación de información académica. Actualmente podemos ver cómo el Estado, el gobierno, está motivando mucho a algunas instituciones educativas estatales acerca de proyectos de productividad. Hablan de productos de emprendimiento productivo. Es por eso que hablamos que en el sistema regular ya existen instituciones educativas humanísticas técnicas que tiene la posibilidad de emitir por lo menos un diploma de técnico medio. En situaciones también podemos llegar a mencionar. Medios de evaluación, ¿qué cositas? Las habilidades, resultados autónomos de exámenes, inmediatos, tiempo, todas situaciones que nos facilitan en algunas situaciones. Han tenido la posibilidad de llegar a utilizar el computador para dar algún control de lectura, algún examen, alguna evaluación, que en algunas situaciones es válido también esto que van utilizándolo. Lo ventajoso que es, las herramientas digitales nos van proporcionando de manera inmediata todos los respectivos resultados también. Entonces, aquí mismo ya podemos llegarlo a ver, todas las respectivas alternativas. Por otra instancia también, el uso de las TICs en la educación superior. Hablamos de los recursos digitales. Veamos cómo en algunos casos, algunos docentes ya van explicando. Van dando algunos URLs, direcciones nada más, que van ingresando. Y en algunos casos el mismo docente ya tiene preparado, justamente. En realidad, bajo el amplio uso de las TICs en todo momento, el docente es ahora un asesor. Ya no es pues como antes, donde el docente siempre tenía la razón al 100% y nadie podía refutar. Actualmente es un guía, podemos llegar a mencionar, un asesor en estas situaciones, siempre en el marco del respeto, ¿no? En algunas situaciones. Por otra instancia, también podemos llegar a mencionar cómo se llegan a dar en estas situaciones. El docente sugiere a los estudiantes la aplicación de herramientas, pero para poder buscar. En estas situaciones, a veces dice, va a haber un tema bastante sobresaliente que vamos a utilizar el software. En el caso de estadística, el SPSS lo puede hacer en Epizazón. Ahora, de manera digital, utilizando este determinado software, se puede llegar a implementar o se puede llegar a, en función a la información que se va introduciendo al computador, se puede llegar a obtener información también, pero de manera cuantificada.
Por otro lado, el docente describe que el uso para darle a la información que encuentre. En estas situaciones, ¿no? Podemos extraer de algunos programas estadísticos, tanto cualitativos, cuantitativos, que esa información sirve más que todo en un determinado trabajo de investigación, que son los resultados mismos. Ahora, por otras instancias, hemos llegado a verificar plataformas educativas. En estas situaciones, ¿cuál será un poco las mejores? Nosotros la mayoría, las primeras veces hemos utilizado de manera gratuita el Classroom, porque es gratuito y sencillo de manejarlo. Pero ustedes quieran o no, entonces han tenido que utilizarlo el Moodle. Ahora sí, pero en los primeros semestres siempre uno tiene dificultades. Ahora podemos llegar a mencionar en acá cómo se encuentra estructurado en estas situaciones. La institución actualmente trabaja con el Moodle. Vean, en estas situaciones estamos llegando a verificar el módulo directamente utilizando el Moodle. Estamos viendo el módulo número 17, la asignatura, un cronograma de actividades. Recordemos que siempre llegamos a trabajar. Especifica qué tipo de actividades académicas se van a llegar a desarrollar. De manera sincrónica, las actividades académicas que se van a llegar a realizar. ¿Cuándo va a estar en la plataforma y hasta qué fecha también tienen para llegarlo a presentar? Todas estas situaciones mismas, entonces podemos llegar a rescatar. Lo bueno es que tienen su respectivo material. Pueden ingresar su material respectivo que lo llega a tener también ahí. Por otra instancia, la bibliografía, las diapositivas, entonces, de cada una de las clases que estamos llegando a desarrollar. Las grabaciones, obviamente, o si algún estudiante o algún doctorante por X situaciones no puede asistir, entonces tiene la posibilidad de poder llegar a verificar las clases. ¿Qué actividad? No, en esta situación no puede decir no he podido, ¿no? Bueno, en aquí puede llegar a verificar. A ver, las actividades semanales, ¿qué dicen acá? Tarea 1. Lo bueno es que podemos llegar a verificar las prácticas en estas situaciones, en este caso podemos decir de la parte del docente, porque el estudiante solamente va a tener la posibilidad de enviar nada más. Entonces especifica cuántos escritos, entonces quiénes han llegado a entregar y el docente también, que va llegando a calificar hasta el día jueves, entonces ustedes ya van a tener su respectiva nota. Voy a ir colocando. Recordemos en estas situaciones, esta primera actividad, tarea, vale un 10% o 10 puntos, se considera la práctica y también la participación. Entonces aquí mismo podemos llegar a verificar, a ver qué es lo que sucede, qué es lo que ha llegado a mandar. O sea, ni cómo decir no he podido enviar en estas situaciones. Entonces ingresamos al azar, entonces a cada uno de estos y podemos llegarlo a verificar también, utilizando la respectiva plataforma y aquí podemos llegar a verificar. Obviamente que lo han enviado en PDF, aquí el docente mismo ya va a llegar a verificar todas las situaciones. Veamos entonces todo lo que ha llegado a realizar un determinado doctorante, de acuerdo a lo que se les ha pedido, se considera también la participación, se hace un cruce de información con la base de datos también. Evidentemente aquí la información que nos indica es cuándo enviado, 8 horas antes, entonces, o puede ser después, y en qué fechas ha llegado a entregar. Entonces, algún comentario, si en algo se ha equivocado o todo está bien, que se lo puede llegar a realizar, esto en función al respectivo docente también. Su evaluación en acá. Lo positivo es que el estudiante puede hacer un determinado seguimiento también de todas las actividades que ha llegado a realizar. La parte académica podemos llegar a mencionar. En estas situaciones no va a ser lo único también. Dentro de esto, entonces, se puede llegar a verificar los respectivos foros, una actividad final y tantas otras instancias también que se llega a tener. Bueno, en fin, en estas situaciones estoy llegándoles a mencionar cómo es con respecto a lo que es el Moodle. Ahora, ¿qué pasa pues si es el Classroom? Evidentemente, en estas situaciones tenemos la posibilidad de entrar a uno de los motores de búsqueda que llegamos a tener lo que es el Classroom, que uno mismo va creando su respectiva aula. En algunas situaciones uno mismo ya llega a tener los cursos en acá. Entonces, tiene uno la posibilidad de unirse a una clase. Claro está que para esto el link tiene que mandar o crear directamente alguna determinada clase también.
Aquí mismo entonces va a llegar a crear en estas situaciones, podemos llegar a mencionar, tecnología educativa. Ya podemos decir nombres de la asignatura. Entonces, uno mismo puede llegar a crear. Lo único que puede llegar a realizar una vez que lo ha llegado a crear es el link. Claro que las primeras veces lo ha costado a uno cómo llegar a realizar. Copia del vínculo directamente, copia y lo va llegando a enviar. Vamos a llegar a mencionar en estas situaciones algunas determinadas alternativas, como CFenix. Basta que estén acá, entonces solamente se lo manda el link y se van uniendo. Entonces, en estas situaciones podemos llegar a ver también. Ha sido una de las primeras plataformas que se ha llegado a utilizar en estas situaciones. Lo primero que hemos utilizado ha sido lo que es el WhatsApp, pero poco a poco nos hemos interiorizado en estas situaciones. Entonces, retornamos también aquí a las plataformas. Y no habían sido las únicas. Dentro de esto existen otras también, como el Chamilo. Es mucho mejor, pero ¿y por qué no se ha utilizado? Pues que para este tipo de plataformas se necesita una licencia de funcionamiento. ¿Tiene las herramientas necesarias? Claro que sí, que lo tiene también. Pero el detalle es que tienen que llegar a pagar en acá. Es un poquito complejo de utilizarle. También existen otras, el Edmodo, el Canvas y en otros que existen, pero mucho han visto las empresas sus respectivas características. Para esto tienen que estar interconectados. Vamos a llegar a mencionar a un determinado dispositivo digital, vamos a llegar a mencionar. Puede ser una laptop, PC, celular, tablet y entre tantos también. Bueno, en estas situaciones podemos llegar a mencionar, si bien estamos especificando de esta manera, veamos entonces. Dice plataformas para el manejo de un ambiente con el uso de las TICs. Y aquí podemos llegar a mencionar. En estas situaciones tenemos acceso las 24 horas del día más que todo. Las plataformas utilizadas en el manejo de los ambientes virtuales de aprendizaje utilizadas como el espacio para apoyar la educación, obviamente. Aquí se va subiendo en estas respectivas plataformas, entonces, toda la información necesaria. A ver, en estas situaciones se está llegando a grabar la clase, podemos llegar a mencionar. En esta situación, ¿cómo nos encerramos? En aquí mismo ya podemos ver, se está llegando a grabar la respectiva clase, pero en la nube también. Entonces, la siguiente ya va a decir clase número 3, entonces 24 de octubre, de esta manera. Es una de las ventajas que llegamos a tener en estas situaciones. Claro que no tienen todos los privilegios, en algunas situaciones de manera gratuita, pero de alguna manera va ayudando más que todo, entonces, para subir parte de la información. Para las instituciones educativas, para la planificación, el proceso y el seguimiento. Como he llegado a mencionar, entonces, un determinado estudiante puede llegar a verificar, entonces, qué cositas ha llegado a realizar. Podemos decir en acá derecho laboral, en estas situaciones, quiénes han estado, vean, aquí mismo podemos ver la cantidad de estudiantes que existen, quiénes han enviado, toda esa información y la nota. Entonces, en aquí podemos especificar, dependiendo de qué cursos también está inscrito, entonces cada uno de ellos también. Entonces, aquí mismo podemos especificar. Y lo propio sucede entonces en la plataforma de la institución. Entonces, dentro de esto también nos indica publicación de información académica para los estudiantes y docentes también, en los cuales la información, lo positivo va a ser, es que va a estar permanentemente también. Por otras situaciones podemos llegar a mencionar acerca de las plataformas educativas. Es un entorno informático, vamos a llegar a mencionar, que tiene muchas herramientas agrupadas, en los cuales nosotros mismos podemos llegar a generar qué tipo de actividades queremos llegar a realizar. Tal vez vamos a querer foros, podemos llegar a mencionar evaluaciones, tal vez queremos subir videos y entre tantos en acá. Y esto es lo bueno que nos dan las posibilidades de llegar a realizar también todas estas situaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en una herramienta de apoyos de una plataforma? ¿De qué manera les han apoyado en situaciones? Vean, para un docente es a veces bastante sobresaliente. En su momento, entonces hemos llegado a utilizarlo en todas estas situaciones. Pero uno mismo, entonces,
ya llegaba a utilizar una determinada plataforma. Lo que quisiera consultarles en algunos casos a ustedes es, ¿cuál es la plataforma que más han utilizado y por qué? Una plataforma educativa. Si hubiese algún doctorante que desea participar, puede hacerlo en este momento. Iván Miranda, si te encuentras, bienvenido en acá. Podemos hacer, puedes dar tu aporte también. O cualquier otro doctorante. Ya puede levantar su manito Buenas, para participar. buenas noches, Le escuchamos. doctor. Sí. Bueno, respecto a las plataformas, ¿no? Desde antes siempre se manejaba esto de las redes sociales, etcétera. Pero con los que más he interactuado ha sido con el Moodle, Classroom también, y el Chamilo también he visto un poco, sí, pero por la misma, no sé, empleabilidad a través de las instituciones, con el Moodle y el Classroom se ha trabajado más. Gracias. Excelente. ¿Cuál te ha parecido el más sencillo y el más complejo de las plataformas para utilizar? Bueno, el Classroom es un poco, tal vez un poco más didáctico, un poco de complejidad con el Moodle, pero una vez que se le entiende, entonces el Moodle abarca más que el Classroom. Ya, excelente. Todas situaciones. Cada plataforma tiene, bueno, diferentes herramientas también, pero en fin, tienen un mismo uso, más que todo para poder llegar a subir información académica dentro de esto. Está bien, Iván, gracias por tu participación. Entonces, aquí mismo lo llegamos a ver. Hay un doctorante, Strom, no sé cuál es su nombre de esta situación. Ahora nos especifica, ¿no? Cualesquiera que la plataforma que están llegando a utilizar, en estas situaciones existe a lo que es, vamos a llegar a mencionar, ambos que tienen. Hay algunos programas que son plataformas y herramientas de videoconferencia también a la vez. Vamos a llegar a mencionar. En estas situaciones nos dice herramientas de aprendizaje, cómo puede ser un seguimiento, cómo pueden administrar los respectivos contenidos. En estas situaciones, los mismos estudiantes en algunas situaciones subían su información, no solamente, vamos a decir, digital, también eran videos donde ellos se iban grabando. El docente era algo fundamental y actualmente en la manera de posgrado hay una parte donde nos da la alternativa de cómo llegar a evaluar. En estas situaciones, si estamos en el Moodle, ¿no? Y aquí mismo especifica, entonces, qué cositas queremos llegar a realizar. Tal vez alguna determinada evaluación. Puede ser. En estas situaciones podemos llegar a especificar qué cositas queremos llegar a realizar. Evidentemente, en estas situaciones nos da las posibilidades de llegar a efectuar. Simplemente decimos qué cositas queremos hacer. Para una evaluación, posiblemente de esta manera podemos llegar a mencionar. Entonces podemos llegar a especificar al final de cada sesión, por cada semana, podemos especificar control de lectura. Nada más. Control de lectura. Podemos decir 1. Y se va especificando el tiempo también. ¿De qué fecha quieres habilitarlo? Y hasta qué fecha también quieres que esté abierto. El tiempo, no nos olvidemos esta situación. Lo más prudente, si son 10 preguntas que se va a hacer de manera literal, de selección múltiple, posiblemente darles el doble, ¿no? 20 minutos, dependiendo también de la complejidad. Puede ser de análisis. En estas situaciones, la calificación, ¿cuánto va a costar? O valer cada pregunta. Decimos intentos. Esta parte, entonces, no nos olvidemos. Muchos colocarán solamente un intento, tal vez colocarán tal vez 3 intentos y la mejor nota que lo vaya llegando a colocar. Entonces son situaciones que uno mismo va llegando a realizar. Basta que coloquen la alternativa de guardar cambios y se va a efectuar justamente en esta situación. Pero en este caso, cancelarlo vamos a llegar a colocar. Como ustedes están viendo, entonces, tenemos entonces todas las alternativas también en acá, que podemos llegar a utilizar, no solamente esas situaciones. Tenemos foros, podemos decir tareas, archivos, y va a depender de uno mismo. Vamos a llegar a mencionar estas situaciones. Ahora,
Si especificamos de esa manera, entonces podemos interactuar también con los respectivos estudiantes. Si hablamos de una determinada plataforma, evidentemente especificamos en las situaciones. El administrador de contenidos, el mismo docente, entonces tiene la posibilidad de subir documentos. ¿De qué tipo de documentos? Puede ser Word, Excel, PowerPoint, imágenes, videos, audios, PDFs o interrelaciones podemos llegar a mencionar también, de otras páginas web que el docente quiere utilizarlo como referencia. Ahora, la evaluación en la plataforma en estas situaciones ya se ha llegado a verificar cómo se puede llegar a efectuar también. En estas situaciones serán cerradas, tal vez para desarrollo, todas las alternativas que justamente van llegando a realizar. En este caso es de alternativas, podemos llegar a mencionar un determinado examen. A veces lo ventajoso es que a veces tienen unos 80 estudiantes, mandan el examen e inmediatamente su resultado ya les sale. Y lo bueno son los informes, vamos a llegar a mencionar. Esto es en cuanto les puedo llegar a mencionar parte de las plataformas. Ahora hay las herramientas de videoconferencias. En estas situaciones, ¿cuál es el que más utilizan? En esta situación estamos llegando a utilizar el Zoom. Veamos, en aquí llegamos a tener. Entonces, las alternativas mismas que tienen para verificar la cantidad de participantes que se encuentran, para poder llegar a grabar también las alternativas y que nos especifican cada una de las alternativas. Para las defensas actualmente, momentáneamente, se está llegando a realizar de esta manera. Aquí podemos llegarlo a ver. Las defensas actualmente se lo está llegando a realizar de manera virtual. Momentáneamente, puede ser que para más adelante, para su defensa de doctorado, ya sea de manera presencial. Algunos me dirán, pero ¿qué puedo hacer? Estoy en un lugar bien alejado. Va a salir, claro está, un cronograma también de las actividades académicas. Vean todas estas respectivas situaciones. Es algo, vamos a llegar a mencionar, que tiene para compartir la pantalla, para pausarlo, para mandar mensajes también. Se puede mandar a una sola persona o a varias personas también, vamos a decir, en tiempo real. Aquí están, ¿no? Las herramientas, vamos a decir, herramientas para la videoconferencia. El que más utilizamos en nuestro medio es el Zoom, por sus características mismas que les estoy llegando a mencionar. Existen también el GoToMeeting, es similar al Meet, podemos llegar a especificar también. Ahora, en estas situaciones existen otros en su respectivo medio que podemos llegar a mencionar también. En estas situaciones, si bien llegamos a tener de esta manera, existen como el Webex, tal vez algunos no han escuchado en qué consiste, qué es lo que hay que llegar a realizar, tantas situaciones también. En estas instancias, lo que podemos llegar a mencionar y especificamos qué cosa va a llegar a ser. En estas instancias podemos llegar a mencionar también. Esto se utiliza Webex para una cantidad. En Zoom podemos llegar a mencionar, tal vez haya un máximo de 1000 personas, el Meet también lo mismo. Pero cuando hablamos de otro tipo de plataformas como ser el Webex, vamos a llegar a mencionar que es a nivel departamental o nacional. Imagínense, me han hablado acerca de lo que es del Ministerio de Educación, la capacitación que se hace, entonces no solamente a nivel nacional va a ser a 100 personas, va a rebasar de 1000 personas. Si vamos en el aspecto financiero, de tributos, podemos llegar a mencionar los de impuestos que están encargados, van a ser cursos de capacitación a nivel nacional también. Para esto tenemos el Microsoft Teams, vamos a llegar a mencionar, y entre otros también, que llegamos a tenerlo. Todas estas alternativas. Ahora, ¿qué pasa si nos centramos a lo que es el Meet? Entonces, verificaremos también. Una de las alternativas que nos muestra, entonces, podemos utilizar de las aplicaciones del Google de manera gratuita. A ver, del Zoom. Antes de que pasemos a esta alternativa, a veces les consultaba, ¿no? Las primeras veces, ¿cómo haces para que el Zoom sea de manera ilimitada? La primera vez es ilimitado, ¿no? Pero posteriormente el Zoom podemos llegar a mencionar, y aquí mismo nos estamos mencionando en aquí. Hablamos de una aula virtual en estas situaciones.
Especificamos entonces, nos especifica de un determinado docente, va explicando su respectivo contenido también, las actividades que se van a llegar a realizar. Y cuando hablamos de un determinado Zoom, generalmente uno va creando la clase. ¿Cuánto tiempo va a llegar a durar en estas situaciones? Ahora nos especifica que se va cancelando. Puede ser gratuito o también se puede ir cancelando. En algunas situaciones podemos llegar a mencionar que a veces es bueno, ¿no?, tenerlo con licencia, porque en estas situaciones se está llegando a grabar las clases y lo va subiendo en la nube. Ahora, cuando es de manera gratuita, entonces nos da de manera ilimitada la primera clase. Posteriormente, la segunda clase ya tal vez va a durar 40 minutos. Ahora directamente vamos a llegar a mencionar cuando utilizan Zoom. En estas situaciones podemos llegar a mencionar también qué es lo que llega a suceder. En estas situaciones llegamos a mencionar qué cositas. Ahora, era incómodo cada 40 minutos mandar un nuevo link para que vuelvan a incorporarse a la respectiva clase. Vean, tiene su pro y su respectivo contra también. Ahora podemos llegar a mencionar los reportes, justamente. Aquí es donde la configuración que se llega a realizar, cuándo va a ser la clase, a qué hora va a dar inicio, cuánto tiempo va a llegar a durar. Lo que bueno, en estas situaciones dan un determinado reporte también de todas las actividades, bueno, de todas las actividades que se ha llegado a efectuar, la asistencia y entre tantos. Ahora, llegamos a mencionar otro. Estamos hablando del Webex. Del mismo modo, entonces nos indica, ¿no?, cuando es con licencia o tal vez de manera gratuita. En estas situaciones, las instituciones compraban lo que es la licencia en estas situaciones que podemos llegar a mencionar. La licencia, entonces, para que pueda llegar a funcionar. Ahora, lo que me agradaría consultarles a cada uno de ustedes, vean, existe el Meet, podemos llegar a mencionar el Zoom, el Webex, el Microsoft Teams. ¿Cuál es el que ustedes han utilizado la primera vez? Y actualmente, ¿cuál es el que más llegan a utilizar? ¿Y por qué? ¿Hay algún doctorante que desea participar? En estas situaciones también podemos llegar a mencionar. Si se encuentra nuevamente Iván, bienvenido, Antonio o Alfredo, pueden participar, o otro doctorante también. En estas situaciones ya podemos llegar a mencionar. Vean todas las situaciones que se llegan a presentar también. En tal efecto, entonces podemos llegar a mencionar en estas situaciones lo que es el Webex. Esto generalmente utilizan empresas que son sumamente grandes. Iván Miranda, ahora sí te escuchamos. Sí, buenas noches, doctor, nuevamente. No, quiero hacer tal vez un comentario respecto a las plataformas virtuales en donde se puede transmitir en voz y video, ¿no? Lo que normalmente se utiliza es más el Zoom, aunque el Meet también se utiliza, pero tiene algunas características, ¿no? Como usted mencionaba, el Zoom, por ejemplo, tiene límite de tiempo. En cambio, en el Meet no tiene límite de tiempo actualmente. eh, pero el Meet, en casos de que se tenga un menor ancho de banda, por decirlo así, funciona mucho mejor que el Zoom. El Zoom requiere un poco más ancho de banda de lo que se refiere al Internet. Entonces, quizás es mismo por el motor de Google, le beneficia a Meet, ¿no? Entonces, ese comentario quería realizar, doctor. Excelente. Ya, está bien. Ahora sí, Elizabeth, te escuchamos. Gracias, doctor. En cuanto a plataformas, como ya desde la gestiones anteriores, ¿no?, a la pandemia ya fui, fui participando de cursos virtuales. La primera plataforma que utilicé fue la de Moodle, donde tuve complicaciones en la primera vez. Luego de ahí, bajo consultas al tutor vía virtual, es decir, enviándole mensajes, pude aclarar las dudas que tenía sobre el uso de la misma para poder realizar el cargado de trabajos, porque en esos cursos generalmente nos pedían, ¿no?, a los maestros que subamos los trabajos
desarrollados, ¿no? En clases, proyectos educativos, plan de clases, como se decía en ese entonces, posteriormente PDCs, y otro tipo de evidencias documentales sobre la ejecución de las actividades, ¿no? O de los módulos de los cursos virtuales. En cuanto a herramientas, la primera que la que necesariamente se aplicó, ¿no? En el contexto de pandemia fue la Zoom. La de Zoom, posterior a ello la de Meet, y ya también pudimos indagar y aplicar algo, ¿no? De la Webex y de la Teams. Esto porque en ese entonces, en la gestión 20, la empresa Tigo bueno, realizó cursos, ¿no? Sobre cómo utilizar estas dos últimas herramientas que ya cité. Y en las cuatro, la primera vez sí, también tuve algo de dificultad, pero con esto de las ayudas que hay, los cursos, ¿cómo es? Cursos grabados, que los suben a YouTube. Ya, por medio de esas guías me pude orientar para mejorar el uso de esas cuatro herramientas em, en ese contexto, doctor. ¿Ya? ¿Está bien, Elizabeth? Sí, todas situaciones que se llevan a dar también, ¿no? En nuestro medio podemos llegar a mencionar. Ya en estos casos podemos especificar, ¿no? Uno de los más populares que se ha llegado a utilizar es el Zoom. La mayor cantidad de instituciones lo ha llegado a utilizar. Más que todo, vamos a llegar a mencionar por la facilidad del uso, vamos a llegar a especificar también. No solamente estos, hay algunas instituciones superiores que utilizan el Microsoft Teams y hasta la actualidad lo siguen utilizando. Vamos a llegar a mencionar, pero es en posgrado, en estas situaciones. Pero ¿cuál es la ventaja? A ver, Antonio, vamos a llegar a mencionar. Te escuchamos, ahora sí. Ya, doctor, solo aportar un poco, ¿no? Por ejemplo, en la institución que trabajaba, hemos utilizado el Meet, ya teníamos nuestro correo institucional y con eso entrábamos y teníamos que dejar todos nuestros documentos, todo lo que teníamos que hacer, exámenes, programas analíticos, trabajos, todo en el Meet, ¿no? Y el Zoom hemos utilizado bastante porque como estábamos en el colegio de odontólogos, entonces teníamos que hacer congresos virtuales y los congresos virtuales no podíamos hacer más eh, extensivos, ¿no? Porque no se podían cortar el congreso. Entonces, a la fuerza comprábamos, digamos, un paquete de $100. Y entonces entraba más de 500 personas más o menos. Entonces, con eso trabajamos con el Zoom para hacer los congresos, simposios. Hemos trabajado bastante con el Zoom, más que todo. Sí, esta parte podemos llegar a mencionar también. Mucho depende de la institución, porque algunas instituciones nos decían, nosotros trabajamos con el Zoom, otros te decían con el Webex, otros con el Microsoft Teams. ¿Y qué nos quedaba? Solamente, bueno, tomar algunos determinados cursos, tratar de bajar algún video del YouTube y todas estas situaciones. A veces, aunque no nos agrade algunas herramientas digitales, pero teníamos que aplicarlo también. Aquí es donde podríamos hablar incluso de los teletrabajos también, ¿no? Cuando hablamos de herramientas digitales, entonces podemos verificar en las instituciones cómo se ha implementado más que todo la asistencia de manera digital. Ahora, cuando hablamos de salud, lo bonito es que se habla de historiales digitales. Así de esta manera ya no van a ir justamente, vamos a decir, a buscar nuestros famosos expedientes, ¿no? Si no hay, entonces no nos califican, o en estos casos no nos atienden, vamos a llegar a mencionar. Pero sí o sí, entonces, en estas situaciones vamos a llegar a mencionar también
todo lo que corresponde que podemos llegar a mencionar. Veamos, entonces vamos a llegar a especificar en estas respectivas situaciones también todo lo que está llegando a mencionar. Bueno, en estas situaciones podemos llegar a ver otra determinada herramienta en aquí, lo que han llegado a mencionar algunos de sus compañeros. ¿Cuál es en estas situaciones? Veamos el Team, el Google, el Microsoft, el Meet podemos llegar a mencionar. Las aplicaciones justamente que nos está llegando a mencionar del Google, pero esto es de manera gratuita. Podemos llegar a especificar también. En estas situaciones, cuando es de gratuita, entonces tiene algunas situaciones que no va a funcionar. Veamos entonces primeramente. Decimos una reunión. Podemos iniciar en este momento. Vean, y tiene la posibilidad solamente de mandarles. En acá, ustedes pueden llegar a ingresar también. En estas situaciones, entonces, podemos llegar a realizar. Veamos, tal vez les voy a pedir que vayan ingresando en la respectiva clase. Entonces, pueden hacerlo, ¿no? Y ustedes mismos lo van a llegar a ver. Les he mandado el link. Entonces, les voy a pedir que vayan ingresando también al Meet. Entonces, ¿qué sucede en estas situaciones? Tenemos la posibilidad, vean las herramientas, de poder ver por pantalla. El micrófono va a estar activado, también llegamos a mencionar el video, podemos llegar a colocar el mute, todas las respectivas situaciones. Uno de los errores fatales, ¿cuáles han sido las primeras veces por los cuales han atravesado? Permitir. ¿Vean? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido las primeras veces? Terminaba la clase, algunos lo dejaban prendido el audio, peor todavía el video. ¿Se dan de cuenta? Los cuales nos metía en problemas, vamos a llegar a mencionar. Y aquí mismo hemos llegado a especificarlo. Vean todas las alternativas. Entonces, ¿qué sucede en estas situaciones? Órale, ya, ahora sí. Veamos. Ahora, ¿cuál es la dificultad tremenda que se tiene acá? Vamos a llegar a mencionar una de las dificultades. Nos permite compartir la pantalla. ¿Qué queremos compartir? Todo excelente. ¿Nos permite compartir? Sí, súper hasta ahí. Pero ahora vamos a llegar a mencionar, dejar de compartir, le colocamos en acá. Una de las situaciones en acá, ¿qué va a llegar a ser? No nos permite directamente en estas situaciones grabar cuando es de manera gratuita. Entonces, aquí mismo, ¿qué hacemos? En estas situaciones, vean, está desactivada. Entonces, no podemos grabar, pero eso no nos limita en estas situaciones que podemos llegar a mencionar también. No nos va a limitar esta situación para grabar. Podemos utilizar otro tipo de software para poder llegar a grabar todas las respectivas, vamos a llegar a mencionar clases también, o reuniones que podemos llegar a mencionar. Vean estas situaciones. Puedo compartirles inclusive el audio en acá. A ver, vamos a llegar a mencionar, en este caso se encuentra, a ver, Abigail. ¿Qué te ha parecido, Abigail, la primera vez que has utilizado esta plataforma? ¿De qué manera te ha impactado? Bueno, la posibilidad de poder compartir mi material en las exposiciones. Porque ya podía visualizar con los compañeros, manejar mi pantalla y que ellos puedan ver lo que yo estoy explicando. O viceversa, que ellos puedan mostrarse a través de sus cámaras y poderlos conocer, porque hasta el tema del WhatsApp era muy complicado trabajar con los jóvenes. Sí, eso es un hecho, ¿no? Estas situaciones que podemos llegar a ver. Esta situación es algo real que podemos llegar a mencionar. Vean, en estas situaciones, vean, también tienen sus desventajas. Sus ventajas, ¿cuáles van a llegar a ser? Los subtítulos. Miren, entonces podemos colocarlo en inglés. En estas situaciones. Aquí ya no hay limitante. ¿Qué tal si el que está dictando algún seminario o algún taller es de habla inglesa?
Entonces nosotros tenemos la posibilidad de colocarlo en castellano, no hay problema, o español solamente colocamos y directamente todito nos los va a escribir en castellano, en el idioma que nosotros necesitemos. ¿Vean? Pero en este caso no hay problema. El detalle va a ser cuando vienen o el seminario o el taller es de otro departamento, de otro sector, de otro lugar. En estas situaciones activamos, decimos, ¿qué cositas necesitamos? Activar subtítulos. ¿Qué pasa si es el que está disertando? Vamos a llegar a mencionar de otro sector. Habla directamente, vamos a decir, en inglés. Podemos colocarlo al castellano o viceversa en estas situaciones también. Veamos, todito nos va a traducir todo lo que estoy llegando a indicar en inglés. Puede ser que esté llegando el video a otros sectores. Esa es una de las ventajas que se llega a tener. Y uno mismo ve, ¿no? El Meet me sirve para esto. En el Zoom tiene para crear aulas también, todas situaciones. Ahora voy a llegar a salir, pero lo ventajoso es que van a poderlo llegar a ver. Vean, en estas situaciones está desactivado cuando es de manera gratuita. Ahora vamos a llegar a ver cuando directamente podemos llegar a verificarlo, pero que esté activado, vamos a llegar a mencionar tres situaciones. A ver, vamos en acá. Vamos a llegar a mencionar en estas situaciones. Nos vamos a entrar. Acá. Nos da posibilidades también de entrar con otro usuario. Listo. Miren, aquí entramos al Google, pero en estas situaciones vamos a llegar a verificar el Meet, pero cuando ya es con licencia. En estas situaciones decimos nuevamente el mismo proceso, solamente el link les tengo que llegar a mandar. Pero en estas situaciones, ¿qué podemos llegar a ver? Es para mandarse el link, pero en esta situación vamos a llegar a verificar, vean, a estos tres puntitos le colocó, ya se encuentra activado. Miren, ya nos permite grabar. Le hago un clic, inmediatamente va a proceder a grabarlo también. Estas instancias, entonces, es algo favorable. Pero cuando es de manera gratuita, vamos a llegar a mencionar, ya no tiene algunos privilegios. Podemos llegar a mencionar. Existen una variedad, vamos a decir, de herramientas de videoconferencia. Entonces, ustedes mismos pueden llegar a ver. Lo del Meet, podemos llegar a mencionar, el Google Meet es de manera ilimitada cuando es de manera gratuita. Pero cuando es gratuita lo del Zoom, cada 40 minutos tiende, vamos a decir, a cortarse. Y ustedes mismos eligen, ¿no? ¿Cuál preferirían? Pero lo ventajoso es del Zoom. Por más que sea gratuito, cada 40 minutos tiende a grabar. En este otro caso será ilimitado, vamos a llegar a mencionar, pero el problema es que no nos permite grabar cuando es de manera gratuita. Entonces, esas situaciones estamos llegando a especificar también. El Webex también hemos llegado a mencionar, es de manera gratuita, también puede ser de manera pagada también. En ahí nos dan con licencia. Lo ventajoso es cada uno de estos, entonces, que nos permite dar sus respectivos reportes, a qué hora se han unido a la clase y cómo han estado. Igual también cuando podemos llegar a mencionar con respecto al teletrabajo. Hay algo que decían ahora, enseñar en la virtualidad con WhatsApp. En estas situaciones podemos llegar a mencionar una de las primeras herramientas, sin darnos de cuenta en algunas oportunidades, ha sido el WhatsApp. ¿Que es parte de las redes sociales? Claro que sí. Y en aquí mismo podemos llegar a mencionar. Entonces, especificar. Vean, aquí mismo podemos llegar a mencionar que hay grupos. Eso es lo ventajoso, que nos podemos unir en algunas situaciones. Veamos, podemos ingresar a algunos determinados sectores, podemos especificar, a ver, como en este caso, cuántos están unidos, entonces todo eso nos va llegando a mencionar. En este otro caso también son grupos y a veces el mensaje que van llegando para todos. Es lo ventajoso. Entonces, ¿qué podemos llegar a realizar? Cuando hablamos de WhatsApp, las primeras veces, entonces, ¿qué hemos mandado en algunas situaciones? Algunas
algunos compañeros de trabajo, algunos estudiantes. A ver, vamos a consultar. ¿Qué información es lo que enviaban las primeras veces por WhatsApp? Estamos hablando del 2020 para abril. ¿Hay alguien que me puede llegar a indicar, estimados doctorantes? Ya, excelente. En mi caso, Abigail. doctor, le comento que por hacer algo democrática la clase, lo que hacía era hacer mi guión, ¿no? Y mandaba audios, mandaba audios, luego la misma presentación del PowerPoint. Una vez que leían o escuchaban la clase, preguntaba a los compañeros si había alguna consulta, ellos respondían también con audios. Era interesante, pero era muy intenso también porque habían algunos elementos que yo necesitaba, por ejemplo, grabar y ellos me pedían videos. Entonces yo trataba de grabar incluso la pantalla y de enviar a través de WhatsApp. Era muy complicado, pero sí se podía. Había que comprimir los videos, los audios, no había ningún problema porque los enviaba y hablaba súper rápido. Era una experiencia sumamente aterradora al principio, pero más bien aparecieron estos otros recursos que facilitaron bastante el trabajo. Sí, eso es un hecho, ¿no? Uno mismo como docente ha visto qué uso le puede llegar a dar. Si hay otro doctorante, bienvenido, que pueda participar también. Guido Apaza, si estás presente, bienvenido. Brígida, también. Alfredo, bienvenido. Si desean, pueden participar. ¿Ya? Si no, Doctor, ya. Ahora sí, a ver, vamos. en el caso de educación eh, Yaular, eh, esta herramienta WhatsApp ha servido de apoyo en los contextos donde por factores, digamos, de conectividad a Internet, dispositivos que tengan la capacidad de almacenamiento de plataformas o herramientas tal vez como Zoom, Meet y otras, a la que se ha acudido no es al WhatsApp, en medio que ha permitido no compartir trabajos por parte de los maestros a los estudiantes. Em, a veces en momentos que no había o espacios que no había conexión, buena conexión a internet y no permitía realizar una llamada o sí, una llamada o compartir un video, entonces el maestro tenía que ver la forma de cómo hacer llegar las tareas a y los estudiantes, entonces acudía a enviar imágenes o PDFs y si podía tenía que hacer síntesis de algunos contenidos, grabarlos eh, con tiempo de duración de 2, 3 minutos, ya en sí resúmenes que puedan entender los estudiantes. Otros realizaban diapositivas, ¿cómo se dice? Animadas para para poder llamar la atención de los estudiantes. Entonces se ha dado modos, ¿no? De utilizar WhatsApp en ese contexto. Había, sobre todo por maestros que tal vez no dominaban el uso del Zoom, del Meet o del Google, ¿cómo es? Del Moodle o del Classroom, o tal vez como referí hace un momento, porque el equipo de los estudiantes no estaba apto, ¿no? Para almacenar buena cantidad de esos dispositivos o, ¿cómo es? Plataformas o herramientas. Entonces, la alternativa era acudir al WhatsApp. Incluso en contextos donde no había señal, si tenía que generarse emitirse algún comunicado para cualquier situación, entonces desde las instancias superiores o autoridades educativas superiores, las documentaciones, las instructivas, circulares y demás se hacían, ¿no? Mediante el WhatsApp. Entonces ha sido la herramienta que ha sido un medio de comunicación en ese entonces bastante utilizada.
y que ha apoyado bastante también tanto a lo pedagógico como a lo administrativo. Sí, es un hecho, ¿no, Elizabeth? Esta situación. Es más, estábamos conminados a no salir de nuestros hogares por esas situaciones. A veces el docente era capacitado, estaba bien, tenía conocimientos. El problema era con los estudiantes. Y una de las primeras herramientas que hemos llegado a utilizar ha sido el WhatsApp. Hemos hecho todo lo posible, ¿no? Para poder llegar a trabajar de la mejor manera también. Las primeras veces hemos mandado solamente mensajes. Eso es lo que hemos llegado a efectuar. Entonces, en algunas situaciones, ¿hemos llegado a utilizar? Claro que sí. Podemos colocarlo en la situación. Podemos colocar nuestro grupo, tal vez es Fénix, a ver, coloquemos en acá. Podemos llegar a mencionar la clase iniciará a las, podemos decir en estos casos, iniciará a las 20, a las 8 a.m. 8 a.m. En estas situaciones, ¿qué sucedía? Entonces mandábamos y optaban los estudiantes de colocar automáticamente presente su nombre. Era una manera, más que todo, podemos llegar a mencionar, de controlar la asistencia. En estas instancias, algunos docentes mandaban solamente audio grabado, pero no tiene que rebasar de los 60 megabytes, porque no te acepta tampoco en estas situaciones. Y mucho vamos a ver el ancho de banda, ¿no? De lo que es de los videos también, que estamos llegando a mencionar. Se mandaba, vamos a llegar a especificar, audio o video, que era una de las alternativas que generalmente un docente llegaba a mandar. En estas situaciones podemos llegar a mencionar también un audio, vamos a llegar a mencionar que tenemos en acá, un determinado video también que voy a llegar a especificar en clásicos. En estas situaciones puedo llegar a mencionar todas las alternativas, entonces podemos llegar a mencionar de esta manera. Vean, entonces en estas situaciones lo que sucedía, podemos llegar a mencionar también. El docente hacía todo lo posible para tratar de mandar toda la información académica. En el desarrollo, vamos a llegar a mencionar, de un plan, de un determinado plan curricular. Ahora, ¿qué hacía? Primeramente, el requisito era que no tenía que ser mayor a 60, puede ser igual o menor. 2 megas. Entonces podemos llegar a mencionar en acá, colocarle clase 1, nada más. Podemos colocar video apoyo. En estas situaciones, entonces, ya llegamos a mencionar. Ahora, ¿qué hacemos? Mandamos simplemente. Vean, va a ir cargando. Ahora, veamos este video. Sí, será muy bueno en estas situaciones. A ver, veamos de qué capacidad es. 13 megabytes, no va a haber problema. El audio ya ha llegado. Pero ahora del video, lo propio también. Ese era uno de los primeros requisitos que podemos llegar a mencionar. No era compatible en algunas situaciones, entonces lo que hacíamos solamente era comprimirlo y enviarlo nada más. Entonces, todas las situaciones podíamos llegarlo a ver también, que en su momento, entonces, lo hemos llegado a realizar de la mejor manera que podemos llegar a mencionar. Entonces, todas las situaciones podíamos llegarlo a ver, podemos llegar a especificar. Bueno, en fin, estas situaciones lo llegamos a tener, vamos a llegar a mencionar con lo correspondiente que podemos especificar. Ahora, ¿qué hacemos también a su vez? Mencionamos que estas alternativas eran las maneras. Ahora tenemos dos en la comunidad educativa, dos partes, tanto el docente como estudiante. En estas situaciones podemos llegar a mencionar el entorno virtual del aprendizaje. Para esto se ha utilizado, decimos, el Classroom, las plataformas, el Moodle y entre otros que existen.
Una comunicación sincrónica en tiempo real que se ha llegado a dar. Especificamos también una comunicación asincrónica que en la plataforma misma se la llega a tener. Podemos llegar a mencionar. Todas las actividades como para los estudiantes subíamos. Ahora los recursos necesarios, podemos llegar a mencionar videos, textos, archivos, podemos hacer diapositivas, documentos que subíamos. Ahora nos especifican acá qué estrategias didácticas también. Como era de manera virtual, teníamos la posibilidad de llegarlo a subir también. Todas estas situaciones que llegamos a mencionar. Ahora, por otra instancia, también llegamos a especificar, veamos, las actividades a evaluar. Entonces, el estudiante mismo ya tiene por obligación de verificar. Si bien no ha asistido a alguna clase, entonces tiene que decir, a ver, tengo un cronograma de actividades. A ver, la segunda tarea, ¿cuándo tengo que entregar? El 29 de octubre, nada más, hasta el día domingo. Ahora, ¿qué tareas más tengo? Tercera semana, cierre de foros. Ya. Entonces, todo esto verificamos también. Primera tarea, segunda tarea, y aquí están los foros también. Todas esas situaciones, entonces, uno mismo ya podía llegarlo a verificar de manera prudente en acá. Entonces, en estas instancias, uno mismo, el docente, más que todo, tenía que motivar en todo momento, acompañar, desarrollar su clase también y para al final evaluarlo. Aquí es donde hablamos entonces de las notas de manera digital. Las firmas digitales estamos llegando a hablar. Ahora, si estamos llegando a mencionar de esta manera, decimos la ruta de clases para dar por WhatsApp. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿O qué es lo que se puede llegar a realizar en algunas instancias? Mencionamos justamente de una determinada planificación. Cuando estamos planificando, decimos qué tipo de actividades vamos a llegar a efectuar en lo largo de un determinado semestre o una determinada gestión, ya sea en el sistema regular o educación superior. Por eso decimos que las metodologías que se va a llegar a utilizar. Entonces, la planeación microcurricular, estamos hablando de las guías, sesiones de clases, cómo se va a llegar a calificar a los estudiantes. Tal vez aquí es donde se puede hacer una especie de diagnóstico también. Y si es pertinente hacer una retroalimentación, cuantas veces sean necesarias en las clases. La elaboración. Bien, para esto decimos recursos educativos reutilizados. Bueno, estas diapositivas lo están llegando a ver. Entonces, tengo que ir actualizando también el material cada determinado lapso de tiempo. Si bien yo ya lo tenía esta parte de este material, anteriormente entraba cómo crear usuario, contraseña, correo electrónico, cómo utilizar el Zoom, a cómo activar el micrófono, cómo compartir pantallas, cómo crear aulas virtuales, todas las situaciones, pero un buen porcentaje ya tiene conocimiento, entonces tengo que ir actualizando también todas estas respectivas alternativas. Por otro lado, llego a mencionar la elaboración de actividades de evaluación. ¿Qué cositas se va a llegar a realizar? Entonces, para esto, ¿qué plataforma utilizará? Entonces, un docente mismo ya va a verificarlo. ¿Cuál es el más conveniente? A ver, dirá, entonces, dependiendo, ¿no? Yo estoy en educación superior. Classroom, las primeras veces era factible nomás en estas situaciones que llegamos a mencionar. Pero en otras situaciones para educación superior, pero poco a poco han utilizado una plataforma más seria, vamos a llegar más consolidada, pero que en estos casos llegamos a mencionar que es el Moodle mismo en acá. Entonces, en tal entendido, uno mismo ya va verificando las situaciones. ¿Qué tipo de herramientas materiales va a subir? El desarrollo y la evaluación, las estrategias didácticas que va a utilizar. El WhatsApp como herramienta para comunicación puede ser de manera asincrónica, sincrónica, porque estamos mandando videos también. Por eso decimos de manera sincrónica también en las situaciones. Y como
repositorio de recursos de multimedia. En estas situaciones, nosotros mismos ya podemos crear videos. Videos tal vez utilizando otro tipo de softwares. A veces, generalmente, no teníamos ni siquiera ni cámaras. Por tanto, nos teníamos que llegar a grabar aparte. A veces, algunos sectores íbamos donde los estudiantes justamente no tenían buena señal. Tal vez tenían celular, pero lamentablemente no tenían buena señal. Entonces, por tanto, ¿qué teníamos que hacer? Tratar de verificar cómo podíamos hacerles llegar esa información. En estas situaciones, entonces, verificábamos cómo podíamos llegar a hacer llegar a los estudiantes toda la información. Porque recordemos que a veces en el hogar solamente había un celular y habían 3 estudiantes ahí. Entonces, por tanto, podíamos llegar a mencionar que cada uno de ellos tenía que dar su respectiva solución. A veces utilizaban por periodos directamente, entonces sus modos tenían que llegar a cerrar. En estas situaciones también nos dice plataformas de almacenamiento en la nube. Y para esto justamente nosotros, la mayoría, hemos llegado a utilizar y seguimos utilizando. Vamos a llegar a mencionar el Google Drive en las situaciones. ¿Qué es nuestro disco duro? Claro que sí. Inclusive yo mismo llego a utilizar. Entonces aquí mismo voy colocando la información. Los videos, entonces directamente, si decimos justamente no podemos transferir información suficiente, entonces aquí mismo voy colocando toda la información. Entonces especifico clase 1, clase 2, clase 3, solamente es el link lo único que estoy llegando a mandar. Y tienen la posibilidad, vamos a llegar a mencionar, de descargarlo. Por eso decimos acerca de un almacenamiento o un disco duro, pero en la nube, que estamos llegando a mencionar también. Estas situaciones que nos van ayudando también. En algunas instancias necesitamos para algún seminario, algún taller, algunas diapositivas. A ver, lo subimos, ¿no? Nuestra hoja de vida mismo, en lo que es en la nube. En estas situaciones el monitoreo es necesario, ¿no? Después que se ha hecho la planificación, la elaboración, desarrollo, evaluación, y es pertinente que lleguemos a realizar un monitoreo de toda la información. Entonces decimos directamente cómo están recibiendo, si hay un buen rendimiento, justamente veamos, hemos tenido una variedad, vamos a llegar a especificar, de dificultades las primeras veces. Estas situaciones mismas ya lo podemos llegar a ver. Ahora, por otro lado, decimos también, veamos, los exámenes, ¿cómo lo hemos llegado a realizar? Para esto, una de las herramientas que hemos llegado a utilizar justamente ha llegado a ser de las aplicaciones que tenemos, podemos llegar a mencionar uno nuevo, las aplicaciones del Google, el formulario, para hacer encuestas, para hacer una variedad, vamos a llegar a mencionar, de actividades. Si abrimos una, entonces la información misma la llegamos a tener acá. Vean, aquí mismo entonces realizamos una variedad de preguntas, pueden ser abiertas, cerradas, entonces uno mismo ve cuántas preguntas va a llegar a realizar. En aquí mismo están las respuestas, se aceptan las respuestas, hay un momento donde lo cerrábamos también y la configuración. Lo bueno es que nos daba un determinado reporte y que lo subíamos directamente en el Excel. Nos daba toda la información, cuánto se ha sacado de acuerdo a cómo lo hemos llegado a configurar también. Ahora en un determinado programa, entonces, vamos a decir como el Moodle, se tiene la posibilidad, vamos a llegar a especificar, de consolidarlo de una mejor manera. El formulario de Google generalmente nos ha ayudado bastante porque los estudiantes, la mayoría, no utilizaban computadora, más que todos el celular, lo que han llegado a utilizar para las clases virtuales. Dentro de las plataformas, entonces, se ha llegado a tener el Moodle, el Google, Chamilo y entre otros más en estas situaciones, que llegamos a verificarlo. Ahora especificamos también otras aplicaciones para WhatsApp.
Veamos entonces el Google Drive, cómo no, en estas situaciones, y era información bastante grande que directamente en el Google Drive se lo subía. Esto generalmente nos servía, vamos a llegar a mencionar como apoyo, porque es un almacenamiento en la nube. En estas situaciones, tal vez una herramienta de videoconferencia, el Meet, el Zoom, el Webex. En algunas situaciones, tal vez nuestro video es bastante grande, teníamos la posibilidad de comprimirlo. Y por último, llegamos a tener Camtasia también, que en esta oportunidad yo también estoy grabando lo que es la respectiva clase. En estas situaciones puedo llegar a mencionar justamente toda esta situación que estamos utilizando el Camtasia, que es un programa que vamos a llegar a ver posteriormente, sirve para llegar a grabar, para editarlo también, todas estas respectivas situaciones. Entonces podemos llegar a mencionar en estas situaciones, son aplicaciones que sirve de apoyo en estas situaciones para el WhatsApp. No solamente para eso, para una clase, podemos decir, de manera digital también. Dentro de estos podemos llegar a especificar también algunos de ellos. Ahora, dentro de estos pasos para aplicar una plataformas, ahí tiene que tener un formularios elaborados, foros, chats, son algunas de las determinadas herramientas que utilizamos como evaluación. Y aquí están los formularios. A veces nosotros generalmente hacíamos unas preguntas, vamos a llegar a mencionar a los estudiantes, ellos nos mandaban tal vez con audios o escribían, pero a nuestro WhatsApp personal también. Para eso también están los foros de un determinado tema que podemos llegar a mencionar, de la neuroeducación, podemos llegar a mencionar, qué es lo que opinan cada uno de los respectivos estudiantes también. Por otro lado, llegamos a mencionar estas situaciones, las herramientas digitales. Verificamos. Ahora quisiera consultarles, los doctorantes que deseen participar, ¿qué opinan de los simuladores? Ya de algunos programas que ayudan en el desarrollo curricular de una determinada asignatura. Estamos hablando en matemáticas, física, el área de salud, estamos especificando en acá también, o en algunas otras situaciones la gamificación de aventuras, entretenimiento, entre tantos. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Es algo positivo los simuladores o es algo negativo? ¿Qué es lo que opina? Si hay algún doctorante que desea participar, puede llegarlo a realizar. Ya en esta Buenas situación. noches, doctor. Alfredo, te escuchamos. Buenas noches, estimados colegas. Bueno, en cuanto a la pregunta, en mi área, por lo menos, que es la área de la informática, el tema del uso de los simuladores, pues es una herramienta prácticamente esencial. Bueno, en el tema de pandemia realmente fue un método de salvación en realidad para poder implementar la parte práctica, ¿no? Eh, bueno, en mi área justamente existen muchos simuladores que cumplen diferentes funciones, desde, no sé, desde hacer una parte de reparación de computadoras, ensamblado de equipos, diseño de, qué sé yo, servidores, bueno, hasta el tema de diseñártelo y maquetártelo cosas justamente. Entonces hay un montón de cosas que que caen muy bien justamente en mi área, en ese momento justamente el tema también de electrónica, ¿no? De hacer justamente circuitos y cosas como esa, por ejemplo, que bueno, son muy buenos en cuanto a simuladores, que actualmente igual yo los sigo utilizando todavía con los estudiantes, ¿no? Para que puedan probar justamente a modo de pruebas sin necesidad de equivocarse, ¿no? Para mí, en mi área, por lo menos, el tema de simuladores realmente es de mucha utilidad. Bueno, ha sido un descubrimiento realmente muy bueno, justamente porque había muchos simuladores que yo, la verdad, que no los conocía, que forzadamente por el tema de la pandemia he tenido que averiguar, he tenido que buscar, investigar. Muchos estaban en versión en inglés, justamente, y traerlos a nuestra realidad para que puedan implementarse, ¿no? Justamente. Eso, estimado doctor. Ya, excelente. Estamos entonces con su compañero Alfredo. Si hay alguien más, Iván, Miranda, te escuchamos. Sí, doctor, nuevamente, ¿no? Con respecto a los simuladores, yo puedo decir, por ejemplo, en mi área se utiliza mucho.
como mencionaba también aquí el compañero Alfredo, en la electrónica, por ejemplo, se aplica mucho antes se diseña primero el circuito y se hace la prueba en simulación, ¿no? Una vez probado en simulación, pasa la prueba, se implementa a lo que es la parte física. También he manejado los simuladores que son para los modelos matemáticos, en donde se hace una función, se hace el modelo matemático, por ejemplo, de un controlador, se simula y si funciona bien en el MATLAB, entonces es posible aplicar, ¿no? Existen varios otros más, por ejemplo, para algunos que las empresas utilizan con esto que son los PLCs, los programadores lógicos controlables, vienen con su propio software. Y si en su software se va programando todas las acciones que va a hacer el controlador y tiene ahí mismo su propio simulador. Y si en su simulador funciona bien, entonces es posible grabar y se puede pasar a la parte a práctica, ¿no? Entonces es muy utilizado en mi área, además es muy utilizado, ¿no? Entonces estos simuladores también tienen una alta confiabilidad, un 90 más de confiabilidad, ¿no? Entonces si es que te sale bien los proyectos en el simulador, quiere decir que en la práctica va a funcionar bien. No se quería aportar, gracias, doctor. Ya, excelente. Ya toda esta parte, Iván. Bueno, vamos a llegar a verificar en estas situaciones. Vean, existen herramientas digitales, los simuladores, herramientas basadas en la gamificación, que justamente hablaban de un determinado tema, a veces con la teoría un poquito, algunos estudiantes no van captando muy bien en estas situaciones. Pero, ahorita le vamos a dar la palabra a Néstor, por favor. Un docente ya llega a utilizar, ¿no? Más que todo su creatividad en estas situaciones. ¿Cuál es lo que puede llegar a utilizar? ¿Con cuál puede obtener mejores resultados? Hay otros que han utilizado más que todo en la física, en la química, algunos determinados simuladores. Ahora las simulaciones en las ciencias, podemos decir, también en la parte de medicina, lo propio, que es el estudio del cuerpo humano, que han llegado a utilizar. Hay algunas carreras que, bueno, no ha sido muy buena, más que todo, no se han podido desenvolver muy bien, pero hay otro tipo de profesionales que han hecho todo lo posible para utilizar algunos programas también, que les ha dado muy buenos resultados, que hasta la fecha lo siguen utilizando. Ahora sí, Néstor, te cedemos la palabra. Gracias, doctor. Sí, de un tiempo a esta parte los simuladores tienen un papel fundamental, ¿no? Básicamente lo que he visto es para la cuestión de ahorro de recursos. Bueno, le cuento particularmente de mi área. Por lo menos para hacer la tesis yo tuve que preparar en realidad elaboré un alimento balanceado, ¿no? Para el ganado. Entonces tuve que yo poner las manos, o sea, hacer las mezclas, las formulaciones, porque no tenía simulador, ¿no? Eh, Básicamente tuve que hacer una prueba, si no me salía lo que estaba buscando, ¿verdad? Entonces otra prueba, y no se invierte, ¿no? Lo que son los recursos, los insumos y todo eso, ¿verdad? Entonces, con un simulador, ya en la actualidad, ¿no? Ya incluso hacen balance de masa, balance de energía, entonces ya no necesitas probarlo en físico, ¿no? Sino ya te arroja un software, ¿no? La tentativa del resultado en todo caso, ¿no? Entonces, yo veo que es muy necesario, ¿no? Los simuladores en las distintas áreas. Y bueno, en la parte educativa también, ¿no? Hay algunos simuladores que se pueden aplicar, ¿no? Por lo menos en el área de matemáticas, hay algunos softwares, ¿no? Que por lo menos yo cuando también estaba, ¿no? En la universidad, algunas integrales o derivadas que no podía, entraba al internet, buscaba, ¿no? Y justamente había algunos, ¿no? Que te arrojaban incluso las respuestas paso por paso, ¿no? Pero obviamente no te arrojaban, digamos, en todos los ejercicios que pedías, ¿no? Algunos. Entonces, bueno, yo seguramente hasta este punto del avance de la tecnología ya seguramente, incluso vi, ¿no? Algunos estudiantes que directamente incluso escanean un ejercicio y ya tienen alternativas de solución, ¿no? Entonces, está muy de moda, ¿no? Los simuladores, doctor. Gracias. Bueno, Néstor, sí, la realidad ya es así. Con la inteligencia artificial, imagínate todavía esas situaciones también. Bueno,
En el desarrollo curricular del proceso de enseñanza-aprendizaje, un docente mismo, innovador, ya utilizaba esto, para no hacerlo mecánico. Pero dentro de esto, hablamos algunos beneficios de los recursos digitales. Hablamos de un lenguaje digital. Algunos, bueno, eran creativos. Toda su creatividad mostraban algunos docentes. El trabajo, cómo poderles volver autónomos. Investigadores, cómo podían trabajar sus inteligencias múltiples también. Dentro de esto podemos decir cómo poder promover las competencias digitales. Las primeras veces, a veces, uno mismo vamos a llegar a mencionar. ¿Qué sucede en estas situaciones? No puede directamente las primeras veces un celular manejar al 100%, pero conforme va utilizándolo, ya va aprendiendo nuevas herramientas, nuevas aplicaciones en utilizarlo también. Veamos el desarrollo de sus habilidades y evidentemente que aquí mismo van utilizándolo también. Como decimos, interactivo, social, programación, audiovisual y entre otros casos más que se llegan a dar en nuestro respectivo medio. Ahora, llegamos a ver actividades de evaluación digital. ¿Cómo lo pueden hacer? Vean, un estudiante se va preparando también, va revisando. No los podemos controlar a veces, pero podemos darle otro tipo de actividades académicas. Vean, y en algunos casos aquí mismo ya puede seleccionar un estudiante. Tiene que ser crítico, creativo y tiene que tener un análisis también. Se le puede dar un análisis de caso, juego de roles, cuestionarios, simuladores digitales. ¿Cómo puede resolver determinadas tareas? Algunos trabajos de investigación como ensayos, monografías, exposiciones, debates, pero cada docente verifica cómo lo puede llegar a implementar justamente en su asignatura. Existe una variedad de herramientas, una variedad de evaluaciones, pero un docente ya va a verificar todas situaciones. Bueno, mis estimados doctorantes, vamos a quedar en esta parte. Nos estaríamos viendo el día jueves. ¿Está bien? Listo. Les agradezco por su respectiva asistencia. Nos vemos el día jueves. Doctor, no sé si me escucha.